Bienvenidos a la serie Una autoridad política mundial. Estamos llevando adelante el estudio de Apocalipsis capítulo 17 en los símbolos de la mujer que cabalga sobre la bestia. Mirábamos en los capítulos anteriores temas que son de interés, como es la relación de iglesia y Estado, vista la iglesia como una esposa ninfómana, y se explicó también sobre ello. Vimos también los orígenes modernos de la autoridad, y en el capítulo anterior, la crisis planetaria que favorecería la aparición de esta autoridad. En el presente capítulo miramos la autoridad disputando terreno. Haremos un repaso rápido de lo esencial de lo que se vio hasta este momento. Algunos versículos que son clave, como este de Apocalipsis 17, versículo 17. Pues Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, que se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia. Lo importante de esta descripción es que Dios ya vio el futuro, Él sabe lo que va a pasar y nos lo dice a través de la profecía bíblica. Y al revelarlo en Apocalipsis y dar las pautas para entender los significados de los símbolos, es bueno entonces que el creyente, el que confía en la palabra, pues siga el significado del símbolo y ver cómo va llevándose su cumplimiento. En este caso, que los reinos de la tierra se pongan de acuerdo y que le entreguen su reino y autoridad a la bestia, es algo muy significativo, pues esto lo estamos viendo hoy en su cumplimiento. ¿Con qué propósito? Nos lo dice Apocalipsis capítulo 13. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Notamos con ello que el conflicto terminaría, la historia de la tierra finalizaría con un conflicto de naturaleza comercial, económica. Esto es donde no se pueda comprar ni vender, excepto aquellos que estén marcados. Habíamos usado la ilustración de cuando se aplica la herradura caliente al animal para indicar la posesión del dueño. En este caso es algo similar, van a llevar una marca a aquellas personas que quieran seguir viviendo en el reino de Babilonia, comprando y vendiendo. Lógicamente surge la pregunta, ¿y esto cómo puede ser? Así fue como preguntó María Virgen al ángel Gabriel cuando él le revelaba de parte de Dios que lo que ella concibiría en su vientre, esto es, al niño Jesús, vendría del cielo. No sería por concurso humano. ¿Y esto cómo puede ser? Así también nos preguntamos nosotros, ¿cómo esto puede ser? Que se cumple lo que estamos leyendo de la profecía bíblica. Bien, Dios tiene instrumentos o vehículos que hacen cumplir la profecía. Vamos a ver a continuación, también en forma de repaso de lo que ya estudiamos, ejemplos de tales vehículos, ya sean políticos, económicos, militares, aún el azar, que hacen cumplir la profecía. Miremos acá, por ejemplo, 5 profecías que fueron reveladas antes de que se cumplieran. La primera, por ejemplo, la liberación israelita de la esclavitud egipcia. Cuando los israelitas escucharon este mensaje, se alegraron sobremanera. Pero he aquí que más bien vino lo opuesto. La dureza de parte de los esclavizadores sobre esta pobre gente, al hacerlos trabajar y hacerlos sangrar para que produjeran lo que los esclavizadores querían. Pues ¿cómo se podía cumplir esta profecía de que el pueblo sería liberado y parecía imposible? Pues Dios ya lo sabía y Él había revelado que lo haría a través de los azotes divinos o plagas que caerían sobre la tierra de Egipto, como miramos esa imagen alusiva. O aún la fractura del reino davídico, que en tiempos de David fue un reino glorioso, se expandió sobremanera, aún en tiempos del rey Salomón, en su buen tiempo, pero luego él se corrompió. Y entonces vino la profecía de que se fracturaría. Bien, ¿cómo se produciría esto? Aquí tenemos por medio del incremento de impuestos por parte del hijo de Roboam, del abuso económico. Y entonces allí el reino se fracturó. Una porción quedó para Roboam y las otras 10 tribus para su enemigo, el siervo de Salomón, Jeroboam. Y ahí miramos la imagen del meñique en forma abusiva, que si estos fueron la exacción, los impuestos del rey Salomón, esto es lo que a ustedes les viene y miren más todavía. Esto fue lo que quiso decir allí Roboam. O la siguiente profecía,
la caída del reino o del rey Acab y los perros lamiendo su sangre. Esto se lo dijo el profeta Elías a Acab al descubrirle el pecado de la sangre de Nabot. Bien, ¿cómo se produjo? El azar, que Dios lo vio o lo previó. Cuando una flecha perdida dio en el costado de Acab y él perdió sangre y así falleció y los perros lamieron su sangre. O la siguiente profecía. ¿Cómo se produciría el exterminio de la casa regia de Acab? Bueno, fue por medio de Jehú, un oficial del ejército de Acab, en una rebelión militar en la que él llevó adelante el exterminio de toda la familia de Acab. Él previamente había sido ungido para hacer semejante acción. O aún la profecía del nacimiento del Mesías. ¿Esto cómo se llevaría adelante? Fue por medio del empadronamiento por orden de Augusto César. Recordemos que en esos días aún Herodes, él consultó a los sacerdotes dónde nacería el Mesías de acuerdo a los oráculos. Y ellos respondieron correctamente, pero nadie sabía cómo podría llevarse adelante. Y fue mediante la orden de un pagano, del emperador Augusto César. Esto muestra entonces que Dios tiene maneras de hacer cumplir la profecía. Pues entonces lo mismo cabe ahora para el cumplimiento de lo que estamos estudiando, del dominio de la bestia sobre el planeta. Este punto va a ser interesante de recordar. También lo examinamos, lo hacemos rápidamente ahora. Fue cuando Peter Turkson, el 24 de octubre del 2011, publicó un folleto de 41 páginas que causó un impacto mundial, pero negativo dentro del Vaticano, por una reforma del sistema financiero y económico internacional en vista de una autoridad pública. Al punto que Turkson, miramos la imagen, este cardenal dijo estas palabras en un reportaje. El texto que él publicó no es un dogma. No nos perdonan haber puesto en duda el capitalismo liberal. Lo que hizo Turkson fue animarse a escribir sobre un asunto que hasta ese momento, desde el Vaticano, habían bajado ya la intensidad de las peticiones y urgencias. ¿A qué nos referimos? Notemos en la siguiente imagen la crítica que recibió Turkson por haberse animado a publicar sin consulta al papado. Leemos acá. Según diferentes fuentes, este documento de Turkson habría desencadenado la cólera del secretario de Estado, Tarcisio Bertone, y del mismo Papa, que consideran que el dicasterio o la oficina de Turkson no tenía la tarea de llevar a cabo un análisis de ese tipo que fue presentado a la prensa poco antes de que comenzara el G20 de Cannes. El grupo de los 20, una famosa reunión importante de las naciones que tenían que ver con economía. Tanto que el vaticanista, el periodista Sandro Magister, sostiene que este documento desconcertó a muchas personas del Vaticano y de otros lados, que está en flagrante contradicción con la encíclica Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI. Y este es un punto que vale la pena retocar. Y es el siguiente. ¿Cómo es posible que se dijera que está en contradicción cuando ya examinamos en el capítulo anterior que son exactamente lo mismo? Los puntos que Turkson trajo se basó en la encíclica de Benedicto XVI publicada 2 años atrás. Así que no hay contradicción. ¿Por qué la cólera del Vaticano y en particular del Papa? Porque ahora Turkson tomó la iniciativa de dar un paso adelante. Esto muestra ya la debilidad del líder católico Benedicto XVI, que para ese tiempo, estamos hablando del 2011, ya muestra los síntomas de que él no puede llevar adelante el programa que se había propuesto en el 2011 cuando publicó su encíclica, el 2009, de Caritas in Veritate. ¿Qué significa esto? Recordemos lo que se estudió. En el 2011 fue un año clave. Se habían reunido en agosto en la ciudad de Lindau, Alemania, los principales cerebros de economía mundial. 17 premios Nobel, 350 doctorados o postdoctorados sobre economía, y en 4 días estudiaron el tema para ver si había un plan de salvataje para la economía mundial. Y el resultado fue absolutamente un fracaso. Esto ya lo miramos en el capítulo anterior. Ahora se aproximaba el grupo el G20, la reunión en Cannes, que se realizaría 10 días más tarde para estudiar el tema.
¿Qué es lo que estudiarían cuando había síntomas de queja mundial? Acordémonos lo que había pasado desde mayo de ese año, 15 de mayo, en España. El M15, le llaman así, un movimiento pacifista, popular, de queja de las masas contra proletariado, se le llama también, contra los ricos. Bien, esto fue pacífico en España, pero causó un impacto en Estados Unidos con el Occupy Wall Street, que se llevó a cabo el 17 de septiembre, también del año 2011. Un movimiento que en 10 días, esto es para el 27 de septiembre, ya había reunido a 52 ciudades en Estados Unidos que imitaban el movimiento de la marcha pacífica en protesta, los pobres, la clase media para abajo, contra el 1% que manejaba las riquezas. Tanto que para un mes después, 15 de octubre, también del año 2011, 1.051 ciudades de 90 países se quejaban, se les llamó la furia, en todas partes del mundo, el mismo problema, la queja de los pobres, llamado el 99%, contra el 1% de los ricos. A esto, en esos días, se publica un artículo de Bill O'Reilly. También lo examinamos en el capítulo anterior para recordar nada más. Y era ya el caso de postración de este país, de Estados Unidos, ya próximo a la bancarrota. Por lo tanto, ¿quién puede salvar la economía mundial? Y allí es que Turkson se anima a escribir lo que Benedicto XVI, 2 años atrás, en el 2009, había dicho, que urgía la presencia de una autoridad política mundial que pudiera manejar la economía en crisis, buscando su saneamiento. Bien, esto fue lo que hizo Turkson, pero ¿qué es lo que le valió? El reproche de parte de sus jefes. Es extraño, ¿verdad? ¿Qué muestra esto? Hacía falta la presencia de un nuevo líder. Efectivamente, para marzo del 2013, sube al pontificado Francisco I, hay mucha expectativa con su persona, y aquí que 2 años más tarde publica su encíclica Laudato Si, de la cual miramos allí la imagen. El argumento que presenta Francisco, básicamente leemos ahí, desearía que todos asumiéramos el compromiso de respetar y custodiar la creación, de contrarrestar la cultura del desperdicio y del descarte, para promover una cultura de la solidaridad y del encuentro. Un hombre que se llega a las masas y tiene claro su objetivo, que vamos a ir examinando de aquí en más. Básicamente es atender las necesidades planetarias y principalmente lo que hace al daño ecológico. De allí es que él lleva la propuesta de un cambio ecológico. Los países se le van sumando excepto uno y el más importante, Estados Unidos, no con la presidencia contemporánea de Francisco I, esto es el liberal Barack Obama, sino el siguiente, el republicano Trump, del cual ya vamos a mirar. Por un lado, entonces, el saneamiento del planeta, él le va a llamar la casa común, y por otro lado, la defensa de los trabajadores. Otro asunto que también afecta a los capitalistas. Por lo cual, entonces, Francisco lleva un programa y es resistido por el gobierno republicano conservador de Estados Unidos. Pero miremos entonces los principales puntos que subrayamos de la encíclica Laudato Si, publicada el 24 de mayo del año 2015. En el párrafo 128 leemos así: el gran objetivo debería ser siempre permitirles a los pobres una vida digna a través del trabajo. Noten que estas expresiones van a caer mal a los ricos. Y efectivamente, allí cuando Francisco I lanza su agenda, su evangelio a favor de la restauración de la naturaleza, de la ecología, del planeta, y a favor de los trabajadores, su familia y aún el descanso del trabajador, los ricos que manejan la producción y el trabajo, que llevan las riendas al respecto y con lo cual pretenden más dinero, ellos se van a sentir resentidos con estos planteos. Así que vamos a apreciar mejor el contenido de lo que dijo Francisco I y ya vaticinar el rechazo firme de parte de los ricos conservadores y republicanos. Pero la aparición de la economía ha propiciado un tipo de avance tecnológico en que se reducen los costos de producción al despedir a los trabajadores y reemplazarlos con máquinas.
Esto es efectivamente lo que hacen los capitalistas. Les interesa más la producción, el dinero, y si es por medio de máquinas que reemplacen a los trabajadores, tanto mejor. Se gana más dinero y se evita todo este problema de gente a la cual hay que atender, e incluso sus quejas, y cuando se levantan sindicatos, cuanto más. Es un modo más como la acción del ser humano puede volverse en contra de él mismo. Noten ahora un planteo certero de Francisco contra los capitalistas. Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato mediante las máquinas es muy mal negocio para la sociedad. ¿Notamos? Ahora, en el párrafo 237 va a incluir otro asunto que tiene que ver con el trabajador, la familia y el descanso. El capitalista preferiría hablar más bien del trabajo y que produzca y que trabaje 7 y si hubiera 8 días en la semana también, con tal de que produzca y así llega mejor dinero para el dueño. En cambio, Francisco va a hablar más a favor de la familia y del descanso. Miremos. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Aquí es llamativo el planteo que Francisco I hace del domingo basándose en la teología del sábado. Este tema del sábado y las bases, tanto bíblicas como humanas, que sostienen que ese día todavía permanece como una bendición para el ser humano, se está desarrollando en otra serie de este ministerio, serie que hemos titulado Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado, que invitamos a mirar también. Porque aquí lo que hace Francisco es establecer un paralelo del sábado judío, del cual dice, notemos a continuación, la ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día para que, noten, la bondad, la bendición, la ventaja que trae el descanso para el resto de la comunidad, para que reposen tu buey, tu asno y pueda respirar el hijo de la esclava y aún el emigrante, el extranjero. Si esto producía el sábado, ¿cuánto más ahora el nuevo día domingo? Por lo cual dice allí, marcado en azul, es el día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, un día en que se puede reencontrar con Dios, consigo mismo, si tiene descanso para meditar en sí mismo, con los demás, particularmente con la familia, aún con el mundo, con la sociedad, cuanto más con la naturaleza. Solamente que la pregunta que agregamos, como en paréntesis, es, si esto ya lo traía el sábado del Antiguo Testamento, ¿por qué buscar un nuevo día que lo reemplace si el propósito ya estaba revelado para el sábado? Pero seguimos. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Noten, habla del descanso, no tanto del trabajo. No quiere decir que no haya que trabajar, sino el trabajo es obligación, pero que haya tiempo de descanso para que se vitalice el trabajador y su familia también. Así el día de descanso, o sea el domingo, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera, le da significado a la semana. Cuando el hombre se encuentra consigo mismo, con Dios, hay sanación en la relación con la familia, con el prójimo, con el mundo, con la naturaleza, es lo que pretende decir Francisco. Derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Notamos que efectivamente cuando hay un domingo libre, off, aún la naturaleza se beneficia en cuanto ya no hay más depredación. Esto es que en el día domingo pues cesan los trabajos, cesan las máquinas, cesa la producción, cesa aún el fluido de corriente, el uso de la gasolina, cuántos lugares que se siguen produciendo y que haya descanso para la naturaleza y cuánto más para el hombre. Hay un beneficio que ello trae. Y más, como dice Francisco, el hecho de que se centre en la Eucaristía, que tenga comunión con Dios mediante la misa y compartir allí la relación con Dios. Notamos, es claro el planteo que trae Francisco, si lo podemos resumir. Habla del trabajador, la familia y su merecido descanso dado en domingo. Como también, ya miraremos párrafos, habla del ambiente. Y para que no se dañe más el ambiente,
les va a pedir a los capitalistas, a los países del primer mundo, que ellos bajen la producción. Esto significa pérdida económica, con el propósito de que no sigan emanándose los gases de tantos artefactos que hacen daño a la capa de ozono. Miremos ahora cómo la encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente desata la ira de los conservadores en Estados Unidos. Esta noticia aparece publicada el 18 de junio, un poco menos que un mes de publicado originalmente, 24 de mayo del 2015. La BBC Mundo, en junio 15 del 2015, publica este artículo. Notemos allí qué importante es el planteo, porque aquí que para solucionar este asunto hay un plan de parte de Francisco. Miremos acá. El pontífice hace un llamado a proteger a nuestro planeta de la degradación medioambiental y carga contra el actual sistema económico capitalista que explota los recursos naturales sin consideraciones éticas o morales. Es decir, a explotar como pueda todo lo que produzca la naturaleza, pero aquí que si perjudica a la familia en cuanto no tiene descanso o perjudica a la naturaleza con las emanaciones, no hay consideración ética. El asunto es producir y sacar dinero, lo que se va a llamar capitalismo salvaje. Miremos todavía más. Jeb Bush, candidato republicano a la presidencia por ese tiempo, Donald Trump entraría en carrera un poco más adelante, aseguró que no cree que la religión deba mezclarse con cuestiones que tengan un efecto en el ámbito político. Son dos cosas distintas, según Bush. La política tiene sus reglas, la religión tiene la suya, y es aquí que Francisco, al traer una encíclica, molesta a los políticos, especialmente a estos capitalistas. Se unió así al coro de políticos, empresarios y medios conservadores que en los últimos días han atacado al Papa Francisco por opinar sobre un tema que creen no le compete. Él no tiene que meterse en ese asunto. Esta encíclica, la primera de un pontífice dedicada enteramente al medio ambiente, ha dado nuevos argumentos a aquellos en Estados Unidos que creen que el Papa es demasiado liberal, al estilo de Barack Obama, que era el presidente contemporáneo en ese momento, o incluso de tendencias comunistas. Hoy ya hablaríamos más apropiadamente socialistas, en lugar de capitalistas. Por su posición aperturista en cuestiones sociales y por sus críticas al capitalismo salvaje y a la dictadura de la economía. Es como se plantea allí, es la reacción que la población tiene por la encíclica del Papa en defensa del medio ambiente y de los trabajadores. Los conservadores en Estados Unidos son conocidos por negar la conexión entre el cambio climático y las actividades humanas y por oponerse a la adopción de medidas que limiten, por ejemplo, la emisión de gases con efecto invernadero, gases que finalmente dañan la capa de ozono. Vamos entendiendo entonces el conflicto. De allí es que Benedicto estaba siendo mal mirado aquí en Estados Unidos. ¿Cómo podía esto solucionarse? Pues, dije Benedicto, Francisco I, él es el agente que va a actuar en este momento. Y es dar un paso, visitar Estados Unidos. En medio de la crítica, en fin, de ese tiempo, calculemos mayo del 2015, cuando él va a hacer lo que miramos a continuación, la visita papal de Francisco I a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año 2015. Desde el 22 al 27, él visitó acá el país de Estados Unidos. Miramos para el día 23, tuvo su bienvenida de parte del presidente Obama, lo visitó, en fin, allí el encuentro entre ambos líderes, luego el encuentro con obispos americanos y la canonización de un fraile acá que también luchó por los trabajadores, Junípero Serra, al finalizar el día 23. En el día 24 visitó el Congreso de los Estados Unidos acá de América, pudo dirigirse allí y hablar a los congresistas. No es muy común, pero se le dio lugar y él pudo expresar sus pensamientos. Luego entonces, en los siguientes días, día 25, visitó las Naciones Unidas. Ya otros papas habían tenido su alocución. Recordemos desde Pablo VI en octubre del año 1965. Así fue también con Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco I. Bien, lo cierto es que siguen los días y las horas haciendo su visitación hasta que ya para el día 26
se dirige a Filadelfia y da una misa allí. ¿Por qué? Porque se iba a llevar a cabo un evento sumamente importante con el cual culmina su visitación. Y es el Encuentro Mundial de las Familias. Este fue un asunto sumamente interesante y querido por parte de la población. Él recibió una ovación sobremanera grande por defender la familia. Notemos, Francisco trae un plan, un evangelio, defender el medio ambiente, que haya un cambio climático de parte de los países que firmen acuerdos para no dañar más el planeta. Y por otro lado, defender la familia y al trabajador, y que incluya un descanso digno para él, como es en el día domingo. Esto es lo que él se trajo. Básicamente fue apreciado todo el planteo que trajo, no así de parte de sus enemigos, en este caso los republicanos. Bien, acá estamos mirando ya cuando Donald Trump con un miembro del gabinete ya están próximos a tomar la dirección del país, 20 de enero del año 2016. Allí es cuando finalmente se va a ser elegido como presidente electo ya. Pero ocurre algo. Vamos a mirar. Trump queda solo sobre el cambio climático. Miremos, en el año de su primer año de mandato, dice acá, el presidente electo va en contracorriente en su postura sobre una lucha respaldada por más de 100 naciones. Como capitalista, que es conservador se le llama, republicano, lo cierto es que él está en contra de firmar o comprometerse en algo que signifique mermar la producción, para él es perder dinero, aunque esto traiga daño a la capa de ozono. Todos los demás países están de acuerdo bajo la tutela y liderazgo de Francisco I y que dio impulso con su encíclica Laudato Si. Dice más todavía, leamos. El presidente electo Donald Trump se quedó solo con su postura de negación del cambio climático, luego de que este mes entrara en vigor el Acuerdo de París, el cual ya había sido aceptado por 175 naciones, incluidos los Estados Unidos. Se lo había firmado en abril del año 2016. Ya estaba firmado, pero cuando entra en vigor, es decir, que reunir a todos los países, él es el único que se va a oponer. Notemos, la ratificación del acuerdo en Marrakech sumó 109 países, un porcentaje por encima del mínimo requerido para compromisos de este tipo. ¿Cuál era el argumento que Trump utilizaba? Esto lo había dicho en el 2002 en un Twitter. El concepto de calentamiento global lo inventaron los chinos para hacer que la industria estadounidense dejara de ser competitiva. Los dos grandes países capitalistas, que son potencia mundial, y en consecuencia países donde se produce el mayor consumo de artículos, hay producción y muchos de esos productos con emanaciones que dañan la capa de ozono. Pues se les pedía a ellos y tantos otros países capitalistas, mayormente del primer mundo, que aceptaran los acuerdos de bajar las emanaciones. Pues todos aceptaron, aún sorpresivamente China, faltaba Estados Unidos. Pero desde el 2012 Trump manejaba este concepto, que era un invento chino de hacer creer que las emanaciones se producen por actividades humanas para influir en Estados Unidos, que ellos bajaran también y estos siguieran manejando el mercado con sus ventas. Como dice acá, fue un invento chino para que la industria estadounidense baje y deje de ser competitiva. Lógicamente, los hechos dirán si ese pensamiento es correcto. Francisco I sigue adelante con su evangelio, lleva su encíclica. En una ocasión dijo esto: invito a todos a recibir con corazones abiertos este documento, el cual continúa la línea de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a mirar a continuación unos párrafos de este documento, Doctrina Social de la Iglesia, que se firmó en el año 2004. Allí aparecen los postulados básicos que luego Francisco I toma y los lleva, los plasma en Laudato Si y los lleva por todos lados. Leamos pues entonces el documento social de la Iglesia, librado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Recuerden que en el 2011 Turkson fue el que lanzó un documento importante desde este dicasterio Justicia y Paz. En el párrafo 285 leemos así: el domingo es un día que se debe santificar mediante una caridad efectiva,
dedicando especial atención a la familia y a los parientes, así como también a los enfermos y a los ancianos. Párrafo 286. Las autoridades públicas tienen el deber de vigilar para que los ciudadanos no se vean privados por motivos de productividad económica. Acordémonos que son los capitalistas, los empresarios, aquellos que manejan grandes dineros y producciones, los ricos, los que por causa de la productividad económica ellos privan de descanso al trabajador, más bien que él produzca. Bien, leemos acá que las autoridades públicas tienen el deber de vigilar para que los ciudadanos no se vean privados por motivo de productividad económica de un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patronos tienen una obligación análoga con respecto a sus empleados. Los cristianos deben esforzarse, respetando la libertad religiosa y el bien común de todos, para que las leyes reconozcan el domingo y las demás solemnidades litúrgicas como días festivos. Note, el consejo es que los cristianos pugnen, hagan presión a las autoridades civiles para que se reconozca el domingo como un día digno de que el trabajador lo pueda tomar y no ser despedido o amenazado por parte de su empleador que quiere que siga la producción, el trabajo en día domingo. Bien, miremos aspectos del movimiento de Francisco I en esta línea. Ya en el año 2013, cuando él ascendió, a los pocos meses, esto es el 6 de junio, tuvo un encuentro con el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME, Osvaldo Cornide, con quien tuvo un diálogo. Como dice el artículo periodístico que miramos ahí, el Papa por el cierre de comercios el domingo. Francisco I respaldó un proyecto que impulsa esta Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Miremos las palabras de Cornide, allí en el párrafo central. Es un tema en el que habíamos trabajado con Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, recordemos ambos compatriotas, y que por supuesto apoya porque el empleado de comercio, del cual Cornide representa como presidente, empleado que trabaja el domingo, que es el día del Señor, no tiene oportunidad de reunirse con su familia, dijo entonces Cornide allí al periodismo. Cuando saludé al Papa le conté que en las provincias argentinas del Chaco y La Pampa las legislaturas están tratando el tema. Él me dice, qué bueno, porque claramente respalda nuestro proyecto. Y es la lucha que Cornide está haciendo en Argentina para que se expanda por diferentes provincias la obligatoriedad de parte de las legislaturas de que obliguen a las grandes empresas a que cierren los domingos para que el empleado de comercio y el empleado en general pueda tener acceso a un descanso y a su familia. Miremos cómo esto va a seguir. Lo cierto es que, recibiendo el apoyo del Papa, Cornide regresa a Argentina y se distribuye estos afiches y se levantan las marchas con pancartas como miramos allí. El Papa por el cierre de comercios del domingo. Y el eslogan era, sí al descanso dominical, sí a la familia. Y mucha gente se movió por diferentes partes, ciudades, llevando estas pancartas para hacer que las legislaturas consideraran este aspecto y se votara una ley dominical. Aquí se produce lo que este servidor llama el experimento de Argentina. Esto es que la ley dominical brota desde abajo hacia arriba, desde las masas, desde el pueblo hacia los legisladores, haciendo presión para que se imponga eventualmente una legislación que favorezca al trabajador, permitiéndole un descanso el día domingo. Tanto que poco tiempo después, un año después de su ascenso al pontificado, Francisco I, allí en la fecha que aparece, en un video que está en internet, él tiene una alocución, claramente menciona la dignidad acerca o que es necesaria para los trabajadores y el domingo en particular, del cual el trabajador tiene derecho. Lógicamente uno oye y piensa, esto es un asunto social. Bien, pareciera que sí, pero ya vamos a mirar si es meramente social o hay un trasfondo religioso. A esto contribuyó, y ponemos acá, también un video, un canto, casi que suena como un himno. Hoy es domingo se llama, escrito por Diego Torres y que canta con él Rubén Blades. Está allí en YouTube, uno lo puede escuchar. Poco más y se puede convertirse en un himno a favor de la legislación dominical.
El canto es pegadizo, tiene ritmo de salsa. La gente que participa, las imágenes, el video, la música es tan agradable que muestra a la gente que en domingo disfruta del descanso, disfruta de un buen asado, de una buena carne, de tallarines, fideos, pastas, de la visita de los parientes, de los vecinos, y allí ellos están felices, disfrutando de un día libre de la ocupación laboral. Y que en la letra hay un párrafo que ponemos acá, miremos, que Diego Torres pone allí mientras canta, a ritmo de salsa: hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. El domingo se va a misa, hablo de lo espiritual. Se reúne la familia y amigos a celebrar. Imagínense, a ritmo de salsa y lo pegadiza que es la música, cuánta gente, guiado por los sentidos, la música, en fin, lo que mira los ojos, apoyarán más esta legislación dominical. Veamos los efectos que produce en ambas partes, en el pueblo, la gente, el trabajador, como también en los supermercados que se oponen, las grandes compañías que manejan las producciones, las ventas, como también la legislación. Sirva como ejemplo aquí este informe de inconstitucional, se lo declara así, el descanso dominical en Rosario, pero no Villa Constitución. Esto pasa en la provincia de Santa Fe, Argentina. Es decir, esto muestra que el intento de legislación dominical provincial al menos no puede serlo porque en ciertas localidades funciona, en otras no. Miremos, la justicia santafesina declaró inconstitucional en Rosario, una de las ciudades de Santa Fe, la ley de descanso dominical que obligaba a los supermercados a cerrar los días domingos. El secretario general del SEC, Monti, aclaró que la medida no afecta a Villa Constitución ni a las otras localidades en donde se está aplicando. Y entonces los supermercados como Coto, miramos allí, equivale a Walmart, Carrefour y grandes compañías que manejan allí productos a la venta y empleados también. Ellos, al verse presionados para cerrar un día de mucha venta y de trabajo, pues no están a favor de esta ley. Pero aquí que entonces ocurre un fenómeno, la presión del pueblo sobre los legisladores y aún sobre los supermercados y grandes compañías capitalistas, como leemos en la nota de abajo. Cuando se aprobó el descanso dominical, los supermercadistas, como Coto en este caso, despidieron a decenas de trabajadores en Rosario. Es decir, si la legislación obliga a que estas empresas grandes, capitalistas, tengan que cerrar en domingo, pues se justifican allí sus números, la no venta en domingo, despidiendo empleados. ¿Cuál fue la reacción? Pues el mismo pueblo se queja, y miramos ahí la marcha, con trompetas y bombos y cuánta cosa, para que el supermercado no haga semejante cosa de expulsar empleados. Como dice a continuación, despidieron a decenas de trabajadores en Rosario para reducir costos, y los gremios, los sindicatos, las uniones repudiaron esa medida. Realmente se produce un grave conflicto para imponer algo que gente se resiste a recibirlo, como son las grandes empresas, las grandes compañías, supermercados, multinacionales también, que viven y ganan dinero trabajando en domingo. El asunto es, ¿esto podrá convertirse eventualmente en una legislación dominical como pretende Francisco I? Miremos acá, esta es la marcha, las pancartas por todo lado diseminado. Representa el pensamiento y el sentimiento y la acción popular también. Tanto que ya en otros países, en el caso de España, aún a principios de los 1900, había pasado. Como leemos allí, la ley del descanso dominical aprobada por el Congreso de los Diputados es una ley que sirvió para que en la España de principios del siglo XX, o sea, en los 1900, se avanzara en favor de los derechos de los trabajadores. Notemos, ese es el argumento que se usó en aquel tiempo en España. Es la que obliga a que no se trabaje los domingos. El 3 de marzo de 1904, siendo presidente del gobierno de España Antonio Maura, se aprobó finalmente la ley de descanso dominical, una ley que con partidarios y detractores terminó por imponerse como algo normal. Allí entonces se impone, pero con el paso de las décadas hay leyes que luego se ponen obsoletas. Esto es cuando crecen los comercios, las grandes empresas,
las grandes compañías con sus productos y la necesidad de empleados y de trabajo, incluido el domingo. Y por lo tanto, aquella ley que pudo haber servido en un tiempo comienza a aflojarse hasta que venga alguien que nuevamente ponga fuego al tema. Pero es aquí que en Estados Unidos hubo un intento también de imponer leyes dominicales. En Estados Unidos, miremos acá primeramente esta nota y luego un comentario. La argumentación del profesor Alonzo T. Jones ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, liderado allí por el senador Henry Blair, con quien él tuvo un diálogo en diciembre de 1888, por lo cual, en este librito que recomendamos leer, que se puede descargar de internet, allí aparecen los principales argumentos que Jones utilizó contra la promoción de una ley dominical y que eventualmente tendría carácter religioso. Y este es el detalle muy significativo. Esto es, al imponer una ley dominical, de descanso dominical, y que uno supone que tiene un trasfondo social, ya vamos a mirar que va más allá que el trasfondo social. Hay un aspecto religioso. De modo entonces que aquellos que por necesidad tengan que descansar en domingo, ya teniendo su día de descanso que es el sábado, y ahora verse obligados a descansar en domingo porque hay una ley. O aún los islámicos que también tienen su día sagrado el viernes y que luego tengan que verse obligados a descansar en domingo porque hay una ley. Para ellos también representa una pérdida. Pero además de esto, cuando no se cumple con esta ley y hay gente que siente que ya hizo su descanso religioso, el punto acá es, pero este es un descanso social. Bien, de eso trató la discusión de Jones contra Henry Blair, por lo cual cayó allí la ley dominical que hasta ese tiempo era provincial. Esto es, cada provincia o estado, como se llama acá en Estados Unidos, cada estado tenía su ley dominical o Blue Laws, se llama así. Y es que aquí funcionaba de una manera, pero en otra provincia funcionaba de otra manera, en otra de otra manera. De modo que lo que aquí se penaliza, una violación dominical, aquí no lo es. Aquí es normal hacerlo. Y lo que aquí se penaliza, aquí no lo es, etc. Entonces, había que unificar la ley y hacerla nacional o federal, no provincial o estatal. Entonces, de eso trató este proyecto de ley dominical de Henry Blair y que esto fue desarmado por el aporte de Alonzo Jones. Pero vamos a ver que actualmente la ley dominical está cundiendo, avanzando, como ocurre en Polonia. El 30 de enero de este año 2018, el presidente Duda de Polonia, él firmó ya la ley dominical nacional, pero con ciertas características. Miremos ahí un poquito, vamos a leer. Dice allí, el presidente de Polonia promulgó el martes una ley que limita ampliamente las actividades comerciales los domingos, argumentando que la medida beneficiará la vida familiar de los trabajadores. En 2 párrafos más agrega, a partir del 1 de marzo, las tiendas y mercados deberán cerrar 2 domingos al mes a lo largo del año 2018. Notemos que para el 2019, solo un domingo al mes estará abierto, 3 domingos van a estar cerrados. A ver otra vez, en el 2018, 2 domingos cerrados, en el 2019, 3 domingos cerrados, y en el 2020, los 4 o 5 domingos ya quedarán cerrados. Será una ley completa. Ahora se están acomodando para a ver cómo la medida avanza y especialmente la reacción de los supermercados. Notemos la reacción violenta en Argentina, que los supermercados no aceptan esta medida y sin embargo vamos a ver esto cómo cunde en otros países. Pero miremos acá esta gran situación que hay entre Francisco I con su evangelio, su Laudato Si, y la resistencia que pone el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya actitud no cambia frente a Laudato Si, a la invitación de que los países se sometan, firmando acuerdos y cumpliéndolos, a mermar la producción para que cesen las emanaciones y haga menos daño a la capa de ozono. Miremos lo que dijo Francisco I ante esa resistencia. El Papa Francisco advierte que el mundo está al borde de un suicidio. Si no se actúa rápidamente, todo esto va a colapsar. El planeta no da más. ¿Saben? A esto viene a colación un pensamiento de la palabra de Dios
que quisiera compartir. Aparece en Apocalipsis capítulo 11. No imaginamos, no sabemos si Francisco conoce este texto, no lo ha citado al menos, pero muestra claramente que Dios castigará a aquellos que destruyen la tierra. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 18, leo así. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Esto muestra entonces que Dios va a cumplir lo que Él está diciendo, se está destruyendo la tierra. Y Francisco I está advirtiendo de este problema gracias a estudios científicos y pruebas que se traen, las cuales, lógicamente, Trump desmiente o contradice. Miremos que se llama documento histórico al acuerdo logrado, el Acuerdo de París se llama. Miremos acá. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, celebró el acuerdo logrado en París, al que calificó como un enorme paso para asegurar el futuro del planeta. Este acuerdo significa que todo el mundo ha firmado para asumir su parte en la detención del cambio, del deterioro climático. El Acuerdo de París pues se llevó a cabo en abril 22 del año 2016 con 193 países que lo firmaron, excepto Estados Unidos. No solamente que no firmó, miremos todavía más, Trump retira a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático. Él no va a participar más en discusiones, directamente no se sienta más a tratar el tema. El presidente da un giro aislacionista, esto es en 1 de junio, pocos meses después de que se firmara el Acuerdo de París. Da un giro aislacionista y abandona la lucha contra uno de los desafíos más inquietantes de la humanidad. Estados Unidos ha dejado de ser un aliado del planeta. Notemos cómo este artículo publicado en El País de Estados Unidos dice así. Nuevamente, Donald Trump dio rienda suelta hoy a sus creencias más radicales y decidió romper con lo que Trump llama debilitante, desventajoso e injusto Acuerdo de París contra Estados Unidos, contra el cambio climático. Él da rienda suelta y entonces contra el cambio. La retirada del pacto firmado por 195 países marca una divisoria histórica. Con la salida, el presidente de la nación, que de paso ya Barack Obama había firmado, él era parte, él estaba de acuerdo en apoyar que se haga un estudio para cambiar el deterioro del clima y aceptar todo lo que los científicos y los acuerdos llegaran a decir. Pero Trump se niega contra ello. Dice acá, el presidente de la nación más poderosa del mundo no solo da la espalda a la ciencia y ahonda la fractura con Europa, sino que abandona la lucha ante uno de los más inquietantes desafíos que tiene la humanidad. De allí que el articulista dice que la era Trump, oscura y vertiginosa, se acelera. Va a un desastre en cuanto a su liderazgo. Una predicción, por lo menos, que aparece de junio del año 2017. Pero hay maneras en que las cosas pueden cambiar. Y este es un punto interesante. Las catástrofes naturales. ¿Será posible que tengan que aparecer catástrofes para que entonces se observe la necesidad de ponerse de acuerdo, de firmar y acatar lo que los acuerdos digan para que no se deteriore el cambio climático? Y a la vez dar espacio a los trabajadores y a las familias y que favorezca un descanso dominical. Bien, las catástrofes lo pueden hacer. Vamos a mirar no solamente catástrofes, sino también otro tipo de calamidades sociales. Como miramos acá en El Salvador, esto apareció publicado en enero del año 2016, donde legisladores, allí menciona del diputado Antonio Almendaris, con el apoyo de algunos diputados de otras fracciones parlamentarias, propuso ayer que se implemente la lectura de la Biblia en los centros educativos como parte de un esfuerzo para combatir el ambiente de violencia que se vive en el país. Interesante, hay un clima de violencia, estas calamidades sociales, calamidades naturales, que obligan a que se busque un acuerdo y especialmente que se dignifique al trabajador, se ayude a la naturaleza, pero especialmente se escuche la voz de este vocero de Dios, que se llama así el vicario de Cristo. Y eventualmente la propuesta que Francisco trae, que vamos a ir mirando, es la implantación de una marca. ¿Cuál es? El descanso dominical. Miremos acá,
Vamos a repasar citas que son importantes e interesantes, que es el caso de este texto de 2 de Crónica, capítulo 20. Josafat una vez dijo así: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Allí en Apocalipsis, capítulo 19 y capítulo 22, se nos revela al ángel acompañante de Juan, quien llama profetas a sus compañeros de servicio, o consiervos también, que cargan consigo el espíritu de la profecía. Ya hemos comentado acerca de este tema del espíritu de la profecía. Este servidor entiende que este espíritu de la profecía se manifiesta en los escritos de Elena White. Y en uno de sus libros, varios que ella tiene, dijo cosas que son sumamente interesantes, y al ver la tendencia del fenómeno que está ocurriendo actualmente, del movimiento de las naciones, las calamidades que se están produciendo también, más el desorden social, el desastre ecológico, la propuesta de un día off para la familia y para el mundo también, un día verde, se le llama así, o un día ecológico como es el domingo, veremos a la luz de este pensamiento que leemos a continuación, si no estaremos ya prácticamente al borde de que estas cosas se cumplan. Leemos ahí de Elena White: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, o domingo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. De acuerdo a este pensamiento, va a comenzar con Estados Unidos. Ahora actualmente es un laboratorio en Polonia, que va a llevar su tiempo hasta que sea algo completamente nacional. Pero aquí este pensamiento nos dice que Estados Unidos va a producir el efecto dominó. Esto ya ocurrió en el año 2008, acordémonos con Lehman Brothers, cuando cayó la economía acá en Estados Unidos y tuvo efecto dominó a nivel mundial. El gran desastre del año 2008 y en adelante. Dice otro pensamiento de Elena White: las naciones extranjeras seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Aunque este país va a la cabeza, la misma crisis sobre la controversia entre el sábado y el domingo afectará a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Este servidor que está dando el tema se solidariza con mis compañeros adventistas del séptimo día en Polonia, cuando ellos también se vean obligados a hacer algo que por mandato presidencial primeramente y luego social se impondrá un descanso obligatorio, cuando ya el que se guía por la palabra de Dios tiene su descanso guardando el séptimo día de la semana o sábado. Pero vamos a ver acá, este es el párrafo que importa, lo que está subrayado, lo que importa retener. Los países del globo seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. El punto interesante es que hoy Estados Unidos se resiste, el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, se resiste a seguir las indicaciones del Papa. Dicho de otra manera, a entrar en el aro. No lo está haciendo. Bien, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se cumpla la profecía? Esto es, ya prácticamente las cosas están dadas. Esto es que hay un líder que tiene bien claro qué es lo que hay que hacer, a diferencia de Benedicto XVI, quien criticó a Peter Turkson 2011 por haber publicado un documento que el mismo Benedicto XVI había publicado 2 años atrás, 2009. Bien, Francisco I tiene agallas para decir y hacer las cosas. Y en este caso se presenta como un enemigo del capitalismo americano, defiende el socialismo, esto es, las naciones, que haya una familia de naciones, salvar el planeta, salvar la familia y salvar el descanso para el trabajador. ¿Cuál es? El domingo, según él. Vamos a ver entonces, en estos pensamientos que leemos a continuación, para recibir más luz de lo que estamos escuchando. Elena White también dijo: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Y da un ejemplo. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor, de Satanás. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Si actualmente los países defienden la práctica homosexual, esto es casi universal,
¿No será tiempo que Dios tenga que actuar soltando a los demonios para que hagan el daño? Es lo que estamos leyendo acá en este pensamiento. El Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. ¿Y de qué modo Satanás puede hacer daño? Ya lo vimos en el caso de Job, pero miremos ahora esta descripción. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades de mar, de tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones. Pensemos en los incendios, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Pero ¿cómo puede ser posible que Dios permita que Satanás haga semejante desgracia sobre la raza humana? Bien, lo sigue explicando el espíritu de la profecía, basado en un texto que leemos ahora. Dice todavía más: estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita, dice Isaías 24, y ahí está la clave. Miremos: desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, quebrantaron el pacto eterno. Esto es, la tierra desfallece bajo sus moradores porque violan la ley, y en consecuencia al violarla, ya no puede proteger, quita su protección, como pasó con Job. Allí fue un caso voluntario de parte de Dios, es decir, fue desafiado y él aceptó. Pero en este caso, Satanás reclama poder destruir a quienes violan la ley y lamentablemente obtiene el permiso. Seguimos leyendo, miremos. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído a calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab: ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Con esto queremos decirles, amigos, que va a llegar un tiempo tan dramático que por obedecer estos principios que se están haciendo populares, ¿cuál es? Que aparecen atractivos al comienzo. La defensa de una agenda para ayudar al cambio climático, que eso no se deteriore más. Y creo que estamos todos de acuerdo en que se tiene que bajar las emanaciones y la producción. Por otro lado, la defensa de la familia, del trabajador, y que tenga su merecido descanso. Estamos de acuerdo también. Solamente que aquí hay algo que se debe considerar y que lo estudiaremos ya en otra ocasión, y es que Dios ya propuso un plan. Al observar sus mandamientos, y en particular el cuarto de ellos, el descanso del sábado, ya estaba dicho y enseñado cómo podemos ayudar al planeta, ayudar a la familia, ayudar al trabajador y a su salud psíquica y espiritual. Pero ¿por qué proponer otro día que no sea el día sábado? Este es el gran conflicto. La Biblia pues le llama la marca de la bestia, que se impondrá
y habrá quienes se resisten a ella. Con esto, amigos, queremos decirles que estamos ya en vísperas de grandes cumplimientos y que es bueno que estuviéramos absolutamente preparados. Con ello queremos agradecer que nos acompañaron en el desarrollo de este cuarto capítulo, La autoridad disputando terreno, de la serie Una autoridad política mundial. Hasta el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos.